Hola a todos, esta es la sesión número 15. Seguimos viendo el capítulo número 3, mecanismos y arquitecturas en la nube. Este tema lo voy a separar en dos sesiones, dos videos, los cuales este primero vamos a hablar de arquitecturas fundamentales de la cloud, la cual simplemente vamos a revisar o hacer un pequeño resumen de todos los mecanismos o agentes que estuvimos revisando en las últimas sesiones, pero ya enfocándonos ya en una arquitectura como tal. Entonces, la primera arquitectura que vamos a revisar es la arquitectura de distribución de trabajo. Los recursos de TI se pueden escalar horizontalmente mediante, obvio, la adición de uno o más recursos de TI, ya sea idénticos, y claro, debe haber un balanceador de carga que nos permita proporcionar una lógica en algún tiempo de ejecución. Esta arquitectura de distribución de carga resultante reduce tanto la sobreutilización como la infrautilización de los recursos de TI, en un grado obvio que depende de la sofisticación de que se tenga de los algoritmos para poder tener un balanceador de carga. Este modelo arquitectónico es fundamental y se puede aplicar a cualquier recurso de TI, a distribución de carga, balanceador de carga. Este trabajo se lleva a cabo comúnmente en apoyo de algunos servidores virtuales, dispositivos de almacenamiento o servicios en la nube que queramos nosotros alojar. Sin embargo, esta arquitectura se la puede utilizar utilizando diferentes agentes, por ejemplo, el monitor o agente de auditoría. Al distribuir ciertas cargas de trabajo en tiempo de ejecución, el tipo y la ubicación geográfica de los recursos de TI que procesan los datos pueden determinar si el seguimiento es necesario para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios. Otro agente podemos utilizar un monitoreo para el uso de la nube, donde se puede involucrar varios monitores para realizar el seguimiento de la carga de trabajo en tiempo de ejecución, claro está, y con el procesamiento de datos específicos. Asimismo, para poder trabajar con balanceador de carga, nosotros siempre hemos estado hablando de que necesitamos al menos una plataforma o una capa de hypervisor, la cual la carga de trabajo entre los supervisores y los servidores que voy a tener virtuales pueden requerir algún mecanismo de distribución de carga. Otro aspecto importante puede ser eh, la red perimetral, en donde este perímetro de red lógico, como ustedes saben, aísla los límites de la red del cliente en relación de cómo y dónde se distribuyen las cargas de trabajo. En esa parte el cliente ni se entera de qué es lo que está pasando, simplemente se distribuye. Otro asunto puede ser la replicación de recursos, que también lo estuvimos hablando. Este mecanismo, como saben, puede generar nuevas instancias de recursos virtualizados o servidores físicos en respuesta a una demanda de distribución de carga en tiempos de ejecución. Otra arquitectura es la arquitectura de agrupación de recursos, Resource Pooling Architecture. Esta arquitectura se basa en el uso de una o más agrupaciones de recursos en las que los recursos de TI idénticos se agrupan y se mantienen mediante un sistema que garantiza automáticamente que permanezcan sincronizados. Por ejemplo, servidores físicos, memorias, servidores virtuales, almacenamiento, CPU o algún dispositivo de red que pueda incorporar en infraestructura. Esta arquitectura de agrupación de recursos, por ejemplo, dice, yo tengo un grupo B y grupo C, son hermanos, que se toman del grupo A, que se ha asignado a un consumidor o a algún cliente en la nube. Esta es una alternativa a tomar los recursos de TI para el grupo B y C de una reserva general de recursos de TI que se comparten en la nube. Los grupos de recursos hermanos, o sea, B y C, generalmente se obtienen de recursos de TI agrupados físicamente. A diferencia de los recursos de TI que se distribuyen en diferentes centros de datos, los grupos hermanos están aislados unos de otros para que cada consumidor o cada cliente en la nube solo tenga acceso a su grupo respectivo. Otro ejemplo, los grupos A1 y el grupo A2 están compuestos por los mismos recursos que se asocian a todo el grupo A. Los grupos anidados se utilizan normalmente para proporcionar servicios en la nube que deben instanciarse rápidamente, utilizando el mismo tipo de recursos de TI, los mismos que yo tenga alojados en el centro de datos. Para este tipo de arquitectura, lo mismo. Yo puedo utilizar otros agentes que ya los estuvimos revisando. Por ejemplo, el monitor de auditoría. Como sabemos, este mecanismo supervisa el uso de grupos de recursos para garantizar el cumplimiento de los recursos de privacidad y normativas,
especialmente cuando los grupos contienen dispositivos de almacenamiento en la nube. Otro puede ser el monitor de uso en la nube, donde obvio sabemos varios monitores están tratando de observar qué es lo que sucede en la nube, teniendo un participamiento de varios seguimientos de sincronización o tiempo de ejecución que requieran cada uno de los recursos. El monitor de pago de uso, por ejemplo, el Pay-per-Use Monitor. Este monitor de pago recopila información del uso y facturación sobre cómo se asignan y utilizan los consumidores individuales de la nube de varios grupos, ¿no? Entonces, si yo voy a tener muchos grupos A1 o grupo A2, voy a tener que pedir dependiendo de la asociación nueva que yo tenga en ese sistema, en mi infraestructura. Otro puede ser la replicación de recursos. Este mecanismo se utiliza para generar nuevas instancias de recursos TI para grupos de recursos, en donde yo puedo decir, no, yo quiero tener un grupo hermano o un grupo anidado dentro de un grupo y lo que hago es simplemente una replicación basada en un grupo que ya lo tenga totalmente armado. La arquitectura de escalabilidad dinámica. Dice, es un modelo arquitectónico basado en un sistema de condiciones de escala predefinidas que desencadenan la asignación dinámica de recursos GTI de los grupos de recursos. La asignación dinámica permite la utilización variable según lo dictado por las fluctuaciones de la demanda de uso, ya que los recursos GTI innecesarios se recuperan de manera eficiente sin requerir interacción manual. Esta arquitectura, como es escalamiento dinámico, y nosotros estuvimos revisando el agente de escalamiento dinámico, debe tener una acción, el listener de escalamiento automático. Este listener se configura, obvio, dice con umbrales de carga de trabajo que dictan cuando es necesario agregar nuevos recursos. Porque si hay muchos servicios, muchos clientes que necesitan tener mayores recursos, debe entrar el escalamiento dinámico. Este mecanismo se puede proporcionar con una lógica que determina cuántos recursos de TI adicionales se pueden proporcionar de forma dinámica, según, obvio, términos de contrato, aprovisionamiento, consumidor, o lo que tenga el cliente permitido gastar, ¿no? O que tenga permitido obtener. Nosotros estuvimos revisando, existen varios tipos de escalamiento, por ejemplo, tienen el escalamiento horizontal y vertical, pero ahora pasan a ser dinámicos, en donde el escalamiento horizontal dinámico, cada una de las instancias o recursos que se tengan, se escalan hacia afuera o hacia adentro para manejar cargas de trabajo fluctuantes, ¿no? Y si hablamos del escalamiento vertical dinámico, las instancias de recursos de cualquier equipo de TI que yo tenga se escalan, obvio, hacia arriba o hacia abajo, cuando es necesario ajustar la capacidad de procesamiento de un solo recurso. Sin embargo, aquí viene un tema nuevo, que es la reubicación dinámica, en donde los recursos de TI, cualquiera que sea el caso, se reubica en un host con más capacidad. Ya no hay escalamiento. Por ejemplo, es posible que sea necesario mover una base de datos desde un dispositivo que tenga almacenamiento SAN de 4 GB y que trabaje en modo cinta hacia otro dispositivo que maneje lo mismo, almacenamiento tipo SAN, pero con un disco de 8 GB, ¿no? Entonces tenemos ahí un poco de diferencia. Eso es reubicación dinámica. Por ejemplo, los consumidores de servicios en la nube envían solicitudes a un servicio en la nube, ¿ok? Tenemos el firewall antes de que pase el escalamiento al listener. El listener de escalamiento automático supervisa el servicio en la nube para determinar si se superan los umbrales de capacidad predefinidos. Ahora, si aumenta el número de solicitudes provenientes de consumidores de servicios en la nube o varios clientes que necesitan ingresar o acceder al mismo servicio, la carga de trabajo supera los umbrales de rendimiento. Entonces, el listener, el que permite hacer el escalamiento automático, determina el siguiente curso que va a tomar o qué función se va a realizar dependiendo, obvio, de las políticas de escalado predefinidas que se tengan, porque va a depender mucho si es dinámico o horizontal, si es dinámico, horizontal, vertical y luego reubicación. Si la implementación de este servicio en la nube se considera elegible para escalado adicional, entre si es que existe o no, este listener inicia, obvio, el proceso de escalamiento.
Una vez que inicia el proceso de escalamiento, envía una señal de mecanismos de replicación de recursos. Ok, necesitamos más recursos, necesito una réplica adicional de mis servicios para poder tener mejores instancias o más instancias que permitan a clientes ingresar. Estas instancias se crean en la nube. Ahora, por consiguiente, se ha acomodado el aumento de esta carga de trabajo y en donde el listener, el de escalamiento automático, reanuda el monitoreo y resta o agrega recursos de TI según, claro, sea lo necesario, porque si ya no se está usando, ya no se necesita, ya no tenemos muchos clientes, hay que volver otra vez a la etapa inicial. Siguiente arquitectura. La arquitectura de capacidad elástica de recursos. Esta arquitectura está relacionada principalmente con el aprovisionamiento dinámico de servidores virtuales, utilizando un sistema que asigna o recupera CPU, RAM en respuesta, claro, en respuesta inmediata de requisitos de procesamiento. Entonces, obvio, como necesitamos una respuesta inmediata, también está aquí el agente de escalamiento automático. Por ejemplo, los consumidores de servicios en la nube envían activamente solicitudes a un servicio en la nube, ¿ok? En donde el escalamiento automático está escuchando, que son monitoreados por, claramente, el escalamiento. Se implementa un script, que este es el punto clave, se implementa un script de automatización inteligente, con lógica, claro, de flujo de trabajo, de qué es lo que puede pasar dependiendo de varias acciones. Este, eh, este motor inteligente es capaz de notificar al grupo de recursos mediante solicitudes de asignación. Mandar una solicitud de que algo necesitamos realizar, una acción se necesita hacer. Estas solicitudes que se han enviado, por ejemplo, si estas solicitudes llegan, sí, las solicitudes que se han enviado llegan a aumentar, lo que hace que este listener, el listener de escalamiento automático, ejecute cada uno de los scripts. Este script se ejecuta ejecuta más bien la lógica o flujo de trabajo que indica al hypervisor o la capa de virtualización que asigne más recursos de TI, siendo estos CPU, RAM, el que necesitamos poder obtener, y este recurso se agrega al servicio virtual. Este tipo, claramente, de arquitectura en la nube se puede diseñar para que el script de motor o automatización inteligente envíe solicitudes de escalado a través del administrador de imágenes virtuales, en lugar de un hypervisor. Entonces, si tenemos una BIM, tenemos una mejor administración a varias máquinas o dependiendo de una replicación de servidores. Los servidores virtuales que participan en este tipo de sistemas de asignación de recursos elásticos pueden requerir reiniciarse para que la asignación dinámica de recursos surta efecto, ¿no? Ahí tenemos como que una pequeña pega, porque si no sucede en tiempo de ejecución, si es que vamos a agregar CPU o RAM para que pueda tomar la nueva configuración, hay que reiniciar los equipos. La arquitectura de balanceador de carga, pero de servicios. Esta arquitectura se puede considerar una variación con respecto a la arquitectura de distribución de carga, que solamente nos enfocamos en servicios físicos o servicios de nuevos recursos de CPU o servidores virtuales. En donde, por ejemplo, se crean implementaciones naturalmente redundantes de algún servicio en la nube con un sistema de balanceador de carga. Se permite distribuir dinámicamente, ¿no? Las implementaciones de servicios en la nube duplicadas se organizan en grupos de recursos, mientras que el balanceador de carga se coloca como un componente externo o integrado para permitir que los servidores equilibren estas cargas de trabajo, ellos mismos, que ellos mismos equilibren la carga. Ahora, dependiendo de la carga de trabajo anticipada y la capacidad de procesamiento de los entornos de servidor, se puede generar múltiples instancias de cada implementación de servicio en la nube, como parte de un grupo de recursos que responda a los volúmenes de solicitudes fluctuantes de manera más eficiente. Por ejemplo, el balanceador de carga intersecta mensajes enviados por los consumidores de servicios en la nube y los reenvía a los servidores virtuales
para que el procesamiento de la carga de trabajo se escale horizontalmente. La arquitectura de balanceador de carga por servicio puede incluir algunos mecanismos. Por ejemplo, podemos tener el monitor de uso en la nube, en donde los monitores de uso de la nube pueden estar involucrados con un monitoreo de las instancias del servicio en la nube y sus respectivos niveles de consumo. Otro efecto de este tipo de arquitectura puede ser un clúster de recursos, en donde yo puedo tener un grupo de clusters marcados como activo-activo. En la arquitectura activo-activo se incorporan en una arquitectura que puede ayudar a equilibrar esta carga de trabajo entre, claro, diferentes miembros del clúster a nivel de sincronización. Puedo tener también replicación de recursos, en donde, como saben, el mecanismo de replicación de recursos se utiliza para generar implementaciones de servicios en la nube en apoyo a requisitos que necesitamos tener, algún balanceador o requisitos de equilibrio de carga o que permita a más clientes ingresar a un servicio. Siguiente arquitectura. La arquitectura de explosión de la nube, la Cloud Processing Architecture. Esta arquitectura establece una forma de escalado dinámico que escala o dispara más bien los recursos de TI locales en la nube cuando se alcanzan los umbrales de capacidad predefinidos. Los recursos de TI correspondientes basados en la nube se implementan previamente de forma redundante, pero permanecen inactivos hasta que se produce la explosión de la nube. Una vez que ya no son necesarios los recursos de TI basados en la nube, se liberan y la arquitectura irrumpe de nuevo en el entorno local. La explosión o el cloud bursting es una arquitectura de escalamiento flexible que brinda a los clientes la opción de utilizar recursos de TI basados en la nube solamente o solo para satisfacer demandas de uso más altas. La base de este modelo es el escalamiento automático y, claro, mecanismos de replicación, porque necesito poder tener más recursos. Por ejemplo, el escalamiento automático supervisa el uso de servicios del servicio A en varias instalaciones y redirige las solicitudes. Por ejemplo, si ya están totalmente saturados y llega un nuevo servicio, esta solicitud debe ser redirigida a otra instancia, a una réplica que también tengamos nosotros el mismo servicio A. Entonces, una vez que se han superado los umbrales de este uso, se utiliza este sistema de replicación de recursos para mantener claramente sincronizados, y eso es la clave. Hay que mantener sincronizadas las bases de datos de administración del Estado, en donde cualquier cosa que suceda aquí o cualquier cosa que pase acá deben tener los mismos datos de lectura en el momento que alguien desee obtener esos datos. Entonces ahí tenemos diferentes algoritmos de consenso que más bien este tipo de algoritmos uno los ve en sistemas distribuidos para ver cómo es que dos diferentes infraestructuras o servidores que estén totalmente separadas y que permitan leer información en tiempo real de los mismos recursos no sea diferente, ¿no? No sea diferente dependiendo de cualquier estado que suceda o cualquier usuario que utilice ese recurso. Siguiente arquitectura. La arquitectura de provisionamiento de discos elásticos. A los consumidores en la nube se les suele cobrar por el espacio de almacenamiento en la nube. Claro, según la asignación de almacenamiento en disco fijo, porque si viene y el usuario dice necesito tanto de disco, es lo que va a necesitar. Lo que significa que los cargos están predeterminados por la capacidad del disco y no están alineados con el consumo de red de almacenamiento de datos. Por ejemplo, el consumidor en la nube solicita un servidor virtual con 3 discos duros, cada uno con una capacidad de 150 GB. El servidor virtual se aprovisiona de acuerdo con la arquitectura de almacenamiento de disco elástico, con un total de 450 GB de espacio en disco. Los 450 son asignados al servidor virtual por el proveedor de la nube. Ok, los tienes. El consumidor de la nube aún no ha instalado ningún software, lo que significa que el espacio real utilizado actualmente es de 0, ¿verdad?
Si no lo he usado, pero está totalmente provisionado, algo debe pasar. Debido a que los 450 gigas ya están asignados y reservados para el consumidor en la nube o el cliente que los ha solicitado, se cobrarán 450 de uso de disco a partir del momento de la asignación. Un poco ilógico, ¿verdad? Entonces ahí es que tenemos la arquitectura de procesamiento de disco elástico. Esta arquitectura lo que dice es que si estoy manejando un sistema que tiene mucho recursos separados, se debe cobrar por lo que de verdad está siendo usado. Esta arquitectura garantiza que al consumidor en la nube se le facture de forma granular la cantidad exacta de almacenamiento que realmente utiliza. Este sistema utiliza tecnología de procesamiento ligero para la asignación dinámica de espacio de almacenamiento y además es compatible con el monitoreo del uso de tiempo de ejecución para recopilar datos de usos precisos con fines de facturación. Entonces, si yo ya tengo simplemente de uso 0, la facturación por lo que he usado debe ser también 0 GB. ¿Okay? Entonces, esta arquitectura es muy sencilla. Por ejemplo, se recibe una solicitud de un consumidor de la nube y comienza el aprovisionamiento de una nube o de una instancia de un servidor virtual. Ok, tenemos. Como parte del proceso de aprovisionamiento, los discos duros se eligen como discos dinámicos o de aprovisionamiento fino. El hypervisor llama a un componente de asignación de discos dinámicos que nos va a permitir provisionar un programa de procesamiento que guarda las carpetas del tamaño, obvio, lo que se necesita, casi nulo. No tienen que estar totalmente vacías. El tamaño de cada carpeta y sus archivos va a aumentar dependiendo de lo que se instale o sistemas operativos, aplicaciones que se copien a cada uno de los discos duros. Finalmente, el monitor de pago o la plataforma del usuario va a tener que rastrear ese tipo de almacenamiento, el asignamiento dinámico, claro está, para fines obvios de alguna facturación. Este tipo de arquitectura eh, eh, se la puede utilizar con los mecanismos de monitor de uso de la nube o replicación de recursos. Arquitectura de almacenamiento redundante. Y aquí es donde participan los diferentes LUN. Los LUN son la unidad o el número lógico de cada uno de los archivos que yo tenga en algún tipo de almacenamiento, en algún disco de almacenamiento. Nos dice, los dispositivos de almacenamiento en la nube ocasionalmente están sujetos a fallas e interrupciones causadas por problemas de conectividad de la red, fallas de controlador o de hardware en general o violaciones de seguridad. La confiabilidad de un dispositivo de almacenamiento en la nube comprometida puede tener un efecto dominó y causar fallas de impacto en todos los servicios, aplicaciones y componentes de infraestructura en la nube que dependan de esta disponibilidad. Entonces, si yo tengo un almacenamiento en el cual cada uno de los LUNs no están disponibles, yo puedo tener una réplica que me los permita poder seguir obteniendo. Nos dice, por ejemplo, el almacenamiento primario deja de estar disponible y la puerta de enlace que nos provee ese tipo de match o de cambio de obtener información. El dispositivo de almacenamiento secundario envía las solicitudes a los LUNs, lo que permite que cada uno de los clientes seguir accediendo a sus propios datos, porque obvio están totalmente replicados. Ahora, si yo voy a utilizar este tipo de arquitectura, viene el uso de la replicación de recursos, en donde la replicación enfocada en almacenamiento es una variación de este, ¿no? Ya no estoy enfocado en un recurso de CPU, de RAM, de grupos o simplemente ya enfocados en storage, en almacenamiento. En la cual este tipo de arquitectura se utiliza es para replicar datos de forma asincrónica o sincrónica, como dependiendo de cuál sea el caso, desde un dispositivo de almacenamiento primario a un dispositivo de almacenamiento secundario. Y se pueden utilizar claramente para replicar estos LUNs, la unidad lógica de almacenamiento, parcial
en grupos o totalmente un disco del cliente. Caso de estudio. Este es un caso de estudio de ATN, donde nos dice simplemente, una versión basada en la nube del servicio del módulo de carga remota en las instalaciones, simplemente en el entorno alquilado y listo para usar de ATN. ¿Okay? Fíjense, yo tengo un cliente, tengo el escalamiento automático y tengo algún módulo de forma remota. El listener de escalamiento automático supervisa solicitudes de los consumidores de este servicio, en donde el listener detecta que el uso de consumidor de servicio ha superado los umbrales justamente de este recurso. El monitor de pay-per-use del proveedor de la nube rastrea las solicitudes recibidas porque necesito poder obtener algo más de información. Pero al mismo tiempo de que haga un escalamiento, tengo que saber si va a poder pagar o si va a poder implementar nuevos recursos en la nube o crearlos o hacer un escalamiento dependiendo de su forma de pago, su membresía y demás. Entonces, una vez que el monitor, el pay-per-use monitor, escucha o obtiene la información del escalamiento automático, permite recopilar, obvio, que datos de facturación o de instancias del servicio, de cualquier módulo que se tenga remotamente para poder saber si va a poder replicarlos o va a crear un nuevo recurso por demanda, indistintamente de lo que se tenga, ¿no? Generalmente trabajan siempre de la mano. Recuerden que nosotros hemos revisado muchos agentes y la mayoría de ellos se usa en toda la infraestructura, ¿no? Va a depender más bien cuál es la que vamos a utilizar o en qué vamos a utilizar cada uno de los agentes. Y bien, hasta aquí nos quedamos con el primer video. Seguiremos en el video en arquitecturas de cloud avanzadas.